Muy buenos días a quienes os conectáis en directo, o muy buenas tardes o muy buenas noches a quienes veáis esta entrevista ya en diferido. La estamos grabando hoy miércoles 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Y antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, voy a compartir precisamente con él, lo prometido es deuda, el enlace que se acaba de crear para que él a su vez lo pueda distribuir en sus redes sociales y así lleguemos a más gente, porque el curro que lleva haciendo el invitado de hoy es, no sé cómo calificarlo, titánico, y yo creo que cuanta más gente pueda estar hoy en directo o cuanta más gente pueda llegar esta entrevista que vamos a hacer hoy, pues más contribuiremos a que se conozca y sobre todo a que, bueno, pues que la gente asuma también de alguna manera su pequeña aportación o su pequeño granito de arena en algo que yo creo que es un mal que nos afecta a todos, aunque no nos afecte de manera directa, aunque no lo suframos de manera directa. Creo que hoy vamos a hablar de un tema muy serio, muy grave y también bastante duro y bastante sensible. Yo no voy a extenderme más, ya estamos emitiendo en directo y le doy la bienvenida a Mario Díez, que es abogado y además que es de alguna manera representante de la asociación Justicia Poética, que vais a ver aquí la web por si queréis ahondar más y podéis participar en directo desde este mismo momento con vuestros comentarios y hacerle las preguntas que consideréis. Además, con esto acabo ya la presentación, Mario es un tipo muy accesible, por lo que si después de esta entrevista queréis contactar con él, le queréis hacer llegar cualquier cuestión, él tiene sus redes abiertas, tenéis la asociación, aquí lo veis, Justicia Poética, en la que también podéis contactar en caso de que conozcáis casos o necesitéis denunciar o necesitéis aportar información que pueda ser de utilidad para todo el trabajo que hacen desde allí. Muy bienvenido, Mario. Muchas gracias, Ea. ¿Cómo estás? Pues en la batalla, como siempre. La verdad que, bueno, parece que con una sentencia como la que se dictó en el caso Cote Cabezudo todo termina, pero luego hay, pues detrás de bambalinas, como si dijéramos, hay que ejecutar esa sentencia, hay juicios paralelos que todavía se están celebrando, porque no hay que olvidar que durante toda la instrucción del caso Cote Cabezudo, pues la negligente actuación de la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo permitió que Cote Cabezudo estuviera durante 5 años represaliando a las víctimas y todos esos procedimientos que se abrieron piezas separadas se están desarrollando todavía. Tuvimos un juicio el pasado 5 de noviembre, o sea, hace 20 días, y todavía cuanto menos habrá uno más, que yo creo que será para el año 2025, en lo que son ya 9 condenas penales a Cote Cabezudo por hechos que cometió durante la instrucción del caso Cote Cabezudo, que es lo tremendo, es decir, que después de... Espera, Mario, espera, espera. Que tú obviamente tienes una cantidad de información tremenda, pero para quienes llegan y no saben quién es Cote Cabezudo, les estoy poniendo aquí un titular del País, para que veáis que esto es muy probable que no suene de nada, y esto es un elemento a tener en cuenta porque hay determinadas cosas que, aun siendo tan graves, son desconocidas por la mayoría de la opinión pública. Pero, Mario, si te parece, déjame un pequeño paréntesis grande para que quienes acaben de llegar aquí y no sepan nada de esta historia, de esta terrible y gravísima historia, y yo voy a ir además tomando mis apuntes también, cuéntanos desde el principio, o sea, desde hola, buenos días, soy Mario Díez, yo era un abogado y de repente un día me llega a mi despacho, llega a mi conocimiento este hecho que apunta hacia esta persona. Cuéntanos desde el principio para que sepamos bien de qué va esto. Bueno, Cote Cabezudo era un fotógrafo donostiarra que él trabajaba con la agencia First Models en Donosti, que era la principal agencia de modelos de la ciudad y que utilizaba como escaparate
de su actividad, pues él se presentaba como el descubridor de Lorena Bernal y de Jorge Fernández, que fueron Mister y Miss España en el año 99. Él ya trabajaba desde antes con la agencia First Models y claro, allí en Donosti, pues realmente cualquier joven que quería acceder al mundo de la moda, de un modo u otro, tenía que pasar por las manos de Cote Cabezudo. Yo, en realidad yo me licencio en Derecho en el año 2000, me colegio, ejerzo 6, 8 meses de abogado, principalmente en el área laboral. Me parece el ejercicio del derecho una cloaca, porque no tiene nada que ver con lo que yo tenía en mi cabeza que iba a ser el ejercicio del derecho, pues seguramente muy influenciado por las series de televisión norteamericanas. Yo veía de niño La Ley de Los Ángeles y sabía que quería ser abogado, ¿no? Entonces... ¿Cómo te entiendo, querido mío? Como mi otra gran pasión siempre había sido la fotografía, pues aparco el derecho y abro un estudio fotográfico. Y retomo el derecho porque una modelo amiga mía con la que yo había trabajado, un buen día me viene con la historia de un tipo de Donosti que le hizo fotos con apenas 18 años y se encuentra con que sus fotografías están rulando por portales de material pornográfico. Y ese es el comienzo del caso Cote Cabezudo. En realidad, esto empieza con una querella por un delito de estafa, porque lo que yo le planteo a esta amiga mía es que le recompre los derechos de imagen, porque Cote Cabezudo ataba los contratos que entregaba a sus víctimas sin prácticamente darles opción a leerlos y que cuando los firmaban estaban vendiendo su alma al diablo. Y yo le planteo que se llegue a un acuerdo con él para recomprar los derechos y retirar las imágenes. Él nos plantea una cantidad a pagarle, esta chica le paga la cantidad y las imágenes no dejan de rular por internet. Y entonces yo a esta chica le digo, pues ya tenemos el material para interponer una querella por estafa. Se te ha dado una expectativa, él se ha lucrado con la cantidad que te ha propuesto pagarle y hay un engaño en la medida en que tu expectativa no se va a ver cumplida, porque las fotos van a seguir rulando. Y cuando yo interpongo esa querella, pues ya veo en el juzgado cosas tan extrañas que me invitan a pensar que hay algo más que eso. Pues te digo cosas como que yo proponga unas testificales, que las testificales se acuerden mediante resolución firme y que sin practicar las testificales archiven de repente. Es como, oiga, están acordadas unas testificales, ¿cómo va a archivar sin que las testificales se hayan practicado? Y entonces eso me lleva a buscar testimonios de otras chicas que les haya pasado lo mismo para apuntalar mi querella por estafa. Y a partir de ahí empieza la cascada de víctimas, ya no solo de situaciones similares, que ha habido condenas por lo mismo, por hacer pagar, por retirar imágenes que luego no se retiran, y empiezan a surgir casos de abusos sexuales, casos de elaboración y difusión de pornografía infantil, pues violaciones, en fin, pues todo lo que luego va apareciendo y que me lleva al final a representar en el juicio de Cote Cabezudo a 17 mujeres que fueron las valientes que transitaron todo este vía crucis judicial, pero que yo tengo testimonios directos de al menos otras 30 mujeres más que a la vista de lo que estaba pasando en los juzgados ni de coña se planteaban ser revictimizadas y humilladas como les ocurrió a las que dieron el paso. Porque la historia para mí del caso Cote Cabezudo tiene dos vertientes. Una, la actividad de Cote Cabezudo, que es posibilitada durante 3 décadas porque tiene un entorno en la política, en la judicatura, en el poder económico, que conoce lo que hace Cote Cabezudo y que le ampara, porque muchos se beneficiaban de esa actividad, porque, quiero decir, hay
testimonios en el documental aparece cómo hay testigos que cuentan cómo determinados personajes relevantes de Donosti organizaban fiestas a las que Cote Cabezudo llevaba chicas. Entonces, claro, y que son tildados por el testigo como guateques para adultos. Ese es el eufemismo que se utiliza para, bueno, para unas fiestas en las que bueno, participaban personas que hacen entender por qué Cote Cabezudo pudo hacer todo lo que hizo durante 30 años. Entonces... En estas fiestas entiendo que estamos hablando, bueno, pues de guateques, de gente relevante de distintos ámbitos, imagino, corrígeme, política, empresarios. ¿Qué tipo de perfiles se daban encuentro en este tipo de guateques? Bueno, pues vamos a ver, el testigo que declara en sede judicial a mí me facilita un organigrama que yo aporto a la Fiscalía General del Estado el 15 de febrero de 2018 y que a la vista de la inacción de la Fiscalía General del Estado motiva el ya famoso vídeo del 8 de marzo de 2018 en el que yo denuncio lo que está pasando y que se vuelve viral y que provoca el apartamiento de la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo. Es decir, el 8 de marzo yo publico ese vídeo y el 23 de marzo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admite a trámite una querella contra la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo por omisión de su deber de perseguir los delitos de Cote Cabezudo. Y automáticamente es apartada y el nuevo magistrado instructor que entra en este asunto, pues en 40 días mete en prisión provisional a Cote Cabezudo a la primera vez que yo lo solicito, cuando Ana Isabel Pérez Asenjo lo había denegado hasta en 12 ocasiones. Durante el tiempo, es decir... ¿Hay algún tipo de sospecha o algún tipo de indicio que nos pueda dar la explicación de por qué esta jueza, esta magistrada actúa de esta manera? ¿Cuáles son los motivos por los que tú pides la recusación, ¿no? Imagino que se aparte a esta jueza. Bueno, no, yo formulo querellas. Bueno, yo no, en realidad ellas, las mujeres, las víctimas, formulan querellas contra la magistrada por hechos repetidos es decir, la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo durante toda su instrucción dicta hasta 14 resoluciones que tienen que ser revocadas por la Audiencia Provincial en perjuicio de las víctimas de Cote Cabezudo. En todo el procedimiento no hay una sola resolución de Ana Isabel Pérez Asenjo que en beneficio de Cote Cabezudo haya tenido que ser revocada por la audiencia. Y sin embargo, a la inversa, hay resoluciones gravísimas. La propia Audiencia Provincial manifiesta que la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo ha malogrado la investigación. Cuando yo pido la entrada, eso está en una resolución judicial de la Audiencia Provincial, en la que la propia Audiencia Provincial sugiere que a lo mejor el asunto le cae grande. Le cae grande, o sea, son palabras textuales de la Audiencia Provincial. Para que la gente nos entienda, hay 14 veces en las que la decisión de esta magistrada se recurre ante instancia superior, que es la Audiencia Provincial, y en 14 ocasiones la Audiencia Provincial viene a decirle a la magistrada: oiga usted, esta decisión que usted ha tomado no es correcta, deshágase esta decisión, que además en esas 14 ocasiones esa decisión que había tomado esta jueza de alguna manera no garantizaban de alguna forma las garantías de las víctimas, por decirlo así, ¿no? O sea, esas decisiones que tomaba esta jueza no iban en beneficio de las víctimas, sino que al contrario. Y esto se lo tumban 14 veces en la instancia superior. Después se retira a esta jueza y una jueza que, por lo que tú me has comentado, estaba intentando todo el rato archivar la causa, ¿no? Y que eso se cerrara y que no tuviera recorrido. Y llega otro juez, oye, y ese juez de manera inmediata toma la primera decisión, que es prisión provisional para este señor, ¿no? Bueno, toma una decisión, dicta un auto de 1 de abril, es decir, este magistrado entra en la causa el 23 de marzo del 18, eran plenas fiestas de Semana Santa,
Lo que me dicen es que el magistrado suspende sus vacaciones de Semana Santa y se mete con los 14 tomos de instrucción que en ese momento había, y el 1 de abril abre hasta 12 piezas separadas por delitos que Cote Cabezudo cometió ante los ojos de Ana Isabel Pérez Asenjo y que ella había decidido no investigar. Y esas 12 piezas abiertas van ya 9 condenas a Cote Cabezudo. Por desobediencia a la autoridad judicial, por obstrucción a la justicia, por coacción a las víctimas, por falsedad documental. Todo eso ocurría a la vista de Ana Isabel Pérez Asenjo. Y ella no entendía que hubiera nada que investigar. De hecho, vamos a ver, la querella que se admite a trámite por su omisión del deber de perseguir delitos de Cote Cabezudo es porque reiteradamente en diferentes escritos le manifiesto que hay que investigar todo eso que está haciendo Cote Cabezudo respecto de las víctimas. Y ella, con esos escritos a la vista, no lo investiga. El Tribunal Superior de Justicia, esto es muy importante, el Tribunal Superior de Justicia le imputa, es decir, admite a trámite una querella por esa omisión de su deber de perseguir los delitos, y fíjate de qué manera sale Ana Isabel Pérez Asenjo del brete, que es que eleva un recurso diciendo que no lo hacía con mala fe, pero que como yo era muy mal educado con ella, que mis escritos se los leía por encima o en diagonal. Es decir, puede seguir vistiendo una toga una magistrada que dice que los escritos de una de las partes, porque le cae mal el letrado o porque lo considera maleducado o por lo que sea, se los lee por encima o en diagonal. ¿Puede alguien ser idóneo para juzgar si está manifestando ella misma eso? Bueno, pues con ese escrito, uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que había votado a favor de su imputación, cambia su voto. Nosotros teníamos la imputación de 5 magistrados, 3-2. Ella formula ese recurso, hay un magistrado que dice, bueno, si es porque te los leías por encima o en diagonal, pues cambio mi voto. Y la desimputaron por 2-3. Lo que ocurre es que ya no pudo volver a la causa, es decir, el apartamiento, la audiencia provincial consideró que ya tenía que ser definitivo, que cuando has pasado ya por una admisión a trámite de un delito tan grave, no puedes volver a la instrucción, gracias a Dios. Porque hay un antes y un después en la instrucción de Ana Isabel Pérez Asenjo y del magistrado Julián García Marcos. A partir de Julián García Marcos las cosas se hacen de una manera razonable, conforme a derecho, y el procedimiento avanza. Pero jamás hubiera avanzado sin el vídeo del 8 de marzo. Vídeo del 8 de marzo que, por cierto, me supone una demanda de Ana Isabel Pérez Asenjo porque dice que he vulnerado su derecho al honor y me condenan a 60.000 euros de indemnización por vulnerar el derecho al honor de Ana Isabel Pérez Asenjo. Que esto que te voy a contar y que he tenido conocimiento anteayer, vas a alucinar. O sea, la jueza que a mí me condena a indemnizarle con 60.000 euros a Ana Isabel Pérez Asenjo, que se llama Aránzazu Brizuela San Emeterio, esa mujer, si ahora buscas en Google, es una mujer que la acaban de apartar de la judicatura porque ha dejado 200 sentencias sin dictar. Repíteme el nombre, por favor. Aránzazu. Bueno, en las noticias no te va a aparecer el nombre de la jueza. Puedes buscar apartada una magistrada, 200 sentencias sin dictar. Y te va a aparecer, bueno, porque hay 200 juicios que repetir en Donostia ahora, que llevaban 2 años esperando una sentencia y que obviamente no puede dictar otro juez, solo puede dictarlos el juez que ha visto las pruebas y que ha celebrado el juicio. Bueno, pues ¿qué ocurre? Ahí lo tienes. Esta jueza es la que a mí me calza 60.000 euros por vulnerar el derecho al honor de Ana Isabel Pérez Asenjo. ¿Y sabes qué? Me calza 60.000 euros estando denunciada por Ana Isabel Pérez Asenjo ante el comité disciplinario. Es decir, Anabel denuncia a esta mujer y esta mujer, estando denunciada por Anabel, que fíjate tú la quiebra de la imparcialidad, es decir, una de las partes en tu procedimiento, que además es colega magistrada, o sea, porque no es baladí que sean juezas las dos, denuncia a esta mujer. Y esta mujer, estando denunciada por Anabel, es como, venga, lo que tú digas, 60.000 euros para el abogado. Es decir, estima
esos 60.000 euros, Mario, ¿esa sentencia es recurrible o no? Sí, yo estoy en apelación. Yo estoy en apelación ante la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Vale. ¿Qué ocurre? Que cuando esta mujer dicta una sentencia como esa, a mí me condena a indemnizar a Anabel con 60.000 euros y me condena a que yo lea la sentencia en un programa de Intereconomía, El gato al agua, y en un programa de José Antonio Avellán, La jungla. Y yo le solicito una aclaración a esa magistrada en el sentido de, oiga, usted me está imponiendo una condena que yo no puedo cumplir por mí mismo, porque si el dueño del medio me dice, oye, aquí no vas a leer nada, que este es mi programa y tú aquí no lees nada. Entonces yo le solicito a la magistrada que me aclare cómo cumplir eso, antes de formular mi recurso. Porque ella te dice que en esos dos medios tú tienes que leer la sentencia porque esos dos medios son los lugares donde tú hiciste las declaraciones. Efectivamente. Bien, pues yo solicito esa aclaración y esa aclaración, igual que la sentencia, entra en el limbo. Es decir, esta mujer pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no resuelve la aclaración. Y fíjate el detalle, Ana Isabel Pérez Asenjo, en ese ínterin, entre que ella dicta la sentencia y tiene que resolver la aclaración, a esa magistrada le llega una sanción por dilaciones indebidas. Es decir, esa primera denuncia que le hace Ana Isabel Pérez Asenjo deviene en una sanción. Y automáticamente, si has sido sancionada por una denuncia interpuesta por una de las partes, estás en causa de abstención, te tienes que abstener. Como pasa el tiempo y esta mujer no dicta la aclaración, Ana Isabel Pérez Asenjo dirige un escrito al juzgado diciéndole que ha resuelto, o sea, que se ha resuelto una sanción contra ella, que está en causa de abstención y que se tiene que abstener. Bueno, pues ahora que la han apartado de todos esos, es decir, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado una resolución en la que se la considera inidónea para juzgar. Es decir, la han apartado de la judicatura, esos 200 juicios se tienen que repetir y a mí me llega, que esto es público, el expediente sancionador de esa mujer. ¿Y sabes qué viene en el expediente sancionador de esa mujer? Los WhatsApps que se intercambiaba con la letrada de la Administración de Justicia, que le avisa de que Ana Isabel Pérez Asenjo le ha puesto un escrito solicitando que se abstenga. ¿Y sabes qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial? Que un juez en causa de abstención se tiene que abstener sin que nadie se lo pida. En este caso no solo se tenía que abstener, sino que Ana Isabel Pérez Asenjo se lo pide. Y esta mujer, Brizuela San Emeterio, en vez de abstenerse, que tiene una solicitud de abstención que tiene que resolver, lo que hace es dictar la aclaración para que la causa pueda seguir contra mí. Es, oiga, usted ha sido sancionada por una denuncia interpuesta por Ana Isabel Pérez Asenjo. Su imparcialidad está absolutamente quebrada. Y es más, ella le ha solicitado la abstención. Claro. Qué raro es todo esto, ¿no, Mario? Es que todo alrededor de este asunto es muy raro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en los próximos días yo voy a formular la correspondiente querella contra Aránzazu Brizuela San Emeterio. Porque a sabiendas de que estás en causa de abstención, que además te lo comunica, o sea, todo lo que ocurre en las trastiendas de los juzgados es absolutamente siniestro. O sea, el WhatsApp que le manda la letrada de la Administración de Justicia es, te han interpuesto un escrito de abstención porque ha sido condenada y sancionada por una denuncia de Anabel. Y la magistrada le dice a la letrada, no te preocupes, te mando la aclaración por la tarde. Como vamos a hacer como que no sé esto y yo te mando la aclaración por la tarde y como que hice la aclaración antes de que me llegara el escrito de abstención. Y lo que se dice en el expediente disciplinario para sancionar a esta juez, que por la aclaración que dicta en mi asunto 1 año y pico después de que yo la solicite, le meten una sanción por falta muy grave y 2.500 euros de multa. ¿Pero qué ocurre? Que es que tiene otra vertiente, que es que has dictado una resolución injusta en cuanto a que no la puedes dictar porque estás en causa de abstención a sabiendas. Y la trastienda por detrás es que estoy tratando de no darme por enterada de que Ana Isabel me ha interpuesto una causa de abstención y el expediente recoge que manda hasta 3 borradores distintos de la aclaración y a mí me notifican el último. Y el último que a ti te notifican es la aclaración que tú solicitabas
referente a que tenías que manifestarte en 2 medios de comunicación concretos. ¿Y qué es lo que te aclaran? ¿Qué es lo que te dicen? No, resuelve diciendo que no me tiene nada que aclarar, que cuando llegue el momento de ejecutar, que ya veremos cómo lo hacemos. Es maravilloso. Es como... ¿Y tú cómo vas a cumplir con un mandato judicial si no te explican? Claro, lo que me dicen es que cuando llegue el momento y yo no pueda hacerlo, pues que lo comunique al juzgado y ya verán ellos lo que hacen. Es decir, se supone que yo tendré que, oiga, tengo esta sentencia, ir a los programas, ¿me dejáis leer la sentencia? No. Y ir al juzgado y decir, oiga, me he dirigido a los programas, entiendo yo. Pero vamos, que un juez dicte una resolución en el que se condena a una persona a algo que no depende de esa persona su cumplimiento, vamos, a mí me parece demencial. Pero esto, más allá de entrar en los detalles, que creo que nos lo has explicado guay, esto no es para volverse loco, Mario. O sea, bueno, quiero decir, esto quiero decir, para mí forma parte del juego. Yo ya entendí la vida como es. Y esto quiero decir, es un juego. Esto, ahí voy. O sea, porque de lo que tú me vas contando, lo que hemos ido viendo, el documental, o sea, están los hechos denunciados, pero luego viene otra batalla con la que yo creo que las víctimas, o sea, yo entiendo que esto sería una revictimización porque se encuentran con un Harry Guay que no se esperaban, ¿no? Con el follón del follón, del follón del follón, de intentar cargarse al abogado, de intentar... O sea, viene una movida de 3 pares de narices, mientras, según tú me estás diciendo, ya tenemos 9 condenas ahora mismo contra Cote Cabezudo por hechos que se han cometido desde que se inició la causa judicial. O sea, no me refiero solamente a la causa principal, sino que ya hay 9 condenas contra Cote Cabezudo. Ahora nos explicas un poco en qué consiste todo esto, pero la sensación, yo me pongo en los zapatos de las víctimas. Tú decías que hay 17 mujeres que ya han denunciado, pero que hay otras 30 que pasan olímpicamente viendo el percal. Pero mientras tanto, en paralelo, había una ministra de Igualdad que se llenaba la boca, que bla, bla, bla. La realidad de las víctimas cuando se ponen delante de un juzgado y en este caso de tu defensa, según he entendido yo de lo que me has dicho, es que hay 30 personas que han dicho, quita, que yo paso, porque bastante tengo con lo que tengo como para encima meterme en un fregado mayor y tener más problemas. O sea, ¿podríamos decir que igual la justicia no es del todo tan eficaz ni tan efectiva para proteger a las víctimas, Mario? Bueno, no solo eso, sino que, es decir, el seguimiento de un asunto o la repercusión que pueda tener un asunto va a depender siempre de que no afecte al poder. Porque toda la construcción institucional del feminismo es un negocio. Y yo lo he comprobado cuando te diriges a todo Dios institucionalmente relevante y cuando saben que es Cote Cabezudo, pues como me dijo la abogada de la asociación Clara Campoamor, Mario, es que vivimos de subvención. Asociación Clara Campoamor, que se persona en el caso Cote Cabezudo, cuando sale una noticia que no nombra a Cote Cabezudo, cuando ya el caso estalla y se habla de un fotógrafo que hace esto y lo otro, allá va la asociación Clara Campoamor a personarse. Cuando ven el percal y obviamente una acusación popular siempre tiene que pagar una fianza. Bueno, la asociación Clara Campoamor se retira como acusación de Cote Cabezudo porque les piden 3.000 euros de fianza. 3.000 euros de fianza en un asunto de cientos de abusos sexuales durante 30 años de jóvenes vascas, cuando la asociación Clara Campoamor es, diría, el referente de asociaciones feministas, o sea, la figura más relevante a nivel de feminismo, la representa Clara Campoamor. Y es una asociación vasca. Bueno, pues 3.000 euros, se ve que no pueden recopilar 3.000 euros, no pueden hacer un crowdfunding, no pueden... La realidad es que cuando lo hablo con la abogada, que le pido 200 veces reunirme con la presidenta de la asociación Clara Campoamor, y que no, vamos, que no quiere verme bajo ningún concepto y retiran la acusación y lo que me dice esa abogada es, Mario, que vivimos de subvenciones. Es decir, si con el tema de la lucha por los derechos de la mujer tocas un poderoso, el enemigo a batir es esa mujer o esa... Mario, ¿el poderoso aquí era Cote o no?
No, bueno, los poderosos son todos los que rodean a Cote, todos los que sabían lo que hacía Cote. Quiero decir, o sea, el organigrama se aportó a la Fiscalía General del Estado y se abrió un procedimiento para investigar eso, que se cierra, bueno, entre otras cosas, porque los hechos de los que se hablaba, en cualquier caso, estarían prescritos. Y más allá de eso, bueno, pues se dice que no queda suficientemente acreditado, que no hay prueba alguna de más allá de lo que, bueno, de lo que manifiesta el testigo que hizo ese organigrama y que, bueno, pues para que te hagas una idea, habla de esas fiestas a las que Cote Cabezudo llevaba chicas y que coloca en esas fiestas a Yolanda Domeño Nieto, que es una magistrada que fue presidenta, o no sé si sigue siendo presidenta, pero que es en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, y que esa mujer me tiene interpuesta a mí una querella que se está desarrollando en Madrid por injurias y calumnias. Y fíjate, la querella me la dirige a mí, no a la persona que la sitúa a ella en las fiestas con Cote Cabezudo. Es decir, la querella no va contra la fuente de la información, va contra el mensajero, contra el que denuncia en donde se deben denunciar estas cosas, que es en la Fiscalía, hechos que yo entiendo que son delictivos y que entiendo que estaban afectados. Es decir, si una magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa está en fiestas con Cote Cabezudo y la Audiencia Provincial de Guipúzcoa es la que resuelve los recursos relativos a Cote Cabezudo, pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Y esa magistrada, que ha resuelto muchos recursos relacionados con Cote Cabezudo, jamás se abstuvo. Podría haber dicho, oiga, yo he estado en una fiesta con este señor, en estos términos, y en la medida en que lo conozco y he compartido según qué cosas, pues voy a abstenerme. Eso no se produce. ¿Se querella contra ti? ¿Tú has hecho algún tipo de afirmación en medios acusándole a ella o se querella contra ti por la declaración de tu defendida? No, es que esto también es alucinante. Yolanda Domeño Nieto y Victoria Cinto Lapuente, que, vamos, Victoria Cinto ya fallecida, no está en el procedimiento porque murió hace un año y medio, vamos. Son las dos magistradas que se querellan contra el periodista Melchor Miralles y contra mí. Y la base de la querella es que Melchor Miralles, en el programa de Intereconomía El gato al agua, da a conocer un documento que se incorporó a unas actuaciones en las que aparecen estas dos señoras o al organigrama que yo aporté a la Fiscalía General del Estado, y Melchor Miralles las nombra en ese contexto y extienden la querella a mí porque dicen que yo estaba en ese programa y no le corregí o no le dije nada. Y es como, oiga, que no soy el padre de Melchor Miralles como para yo tener que corregir lo que dice otra persona. Entonces yo públicamente jamás he hablado de Victoria Cinto ni de Yolanda Domeño, donde he tenido que aportar la documentación que yo tenía o lo que yo creía que podía implicarlas en algo, lo he aportado en Fiscalía General del Estado. Ha habido un procedimiento en el que se han investigado esos hechos con unas resoluciones que dicen lo que dicen y, bueno, pues que los hechos en cualquier caso se refieren a un tiempo en el que estarían ampliamente prescritos. El fiscal de ese asunto lo que venía a decir es que creo recordar que la expresión era que yo hacía andamiaje jurídico y yo lo que hago es trasladar lo que conozco a la autoridad competente para investigarlo. Es más, el archivo de ese procedimiento yo no lo recurro en el sentido de, oiga, yo la información que tengo y lo que creo que pudiera ser delictivo lo he comunicado a las autoridades competentes para su investigación. Y a partir de ahí, allá cada cual con su conciencia. Para mí lo que está claro es lo que ha trascendido en cuanto a lo que los testigos de esos posibles hechos han declarado en sede judicial. Y es un hecho cierto que el testigo Anchón Masé declaró, y está en el documental, declaró en sede judicial: a esas fiestas iba mi socio José Luis Yarza Mondarain
del que dice que Cote Cabezudo le permitía asistir a los abusos sexuales que llevaba a cabo sobre las chicas, que le dejaba meterle la puntita, dice. Y este señor es el marido de Yolanda Domeño Nieto, a quien este testigo sitúa también en las fiestas. No lo digo yo, lo dice el testigo, y lo dice en sede judicial, bajo juramento y con apercibimiento de incurrir en un delito de falso testimonio. Ha recibido una querella Anchón Masé por decir eso de Yolanda Domeño y de su marido José Luis Yarza, socio de Anchón Masé. No. ¿Por qué la recibo yo? Si quien lo dice no recibe la querella, y obviamente Yolanda Domeño Nieto no tiene ningún interés en que sentemos a Anchón Masé a declarar en un juzgado, o de sentarle ella a Anchón Masé a declarar en un juzgado, porque Anchón Masé era socio de su marido y tenía perfecto conocimiento de las fiestas que se organizaban. Perfecto conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos, al final, en este asunto que se trató de hacer. ¿Cómo paramos esto? Parando al letrado. Porque, obviamente, tocar a alguien como Anchón Masé es abrir la caja de Pandora. Te puedes exponer a que Anchón Masé diga, ah, sí, me vas a sentar por todo esto que sabes que yo sé, vamos a hablar de ello. Y quiero decir que todo lo que yo he expuesto frente a autoridades es aquello que puedo documentar. Pero que me han contado muchísimas cosas más, que como no puedo documentar ni probar, pues me callo. Y a lo mejor algún día puedo probar y documentar. Pero, la situación es más que evidente con el tema de Odón Elorza. Odón Elorza me pone una demanda en la que me reclama 300.000 euros por su derecho al honor. Cuando ese juicio se desarrolla, en ese juicio acuden además un juicio celebrado en pandemia. Con lo cual, vamos al origen. Espera un momento porque, a ver, Odón Elorza. Odón Elorza es un político español, ha sido diputado en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y, si no recuerdo mal, fue alcalde de Donostia. 20 años. Eso te iba a decir, mogollón de tiempo. O sea, allí es una figura muy conocida. Yo he militado con él, yo le he conocido personalmente y creo que, más allá de mi impresión personal, creo que mucha gente le conoce, o sea, que es alguien conocido. Él, siendo diputado del Partido Socialista en el Congreso, en ese momento tú haces unas manifestaciones, haces unas declaraciones, ¿no? Que le señalarían a él como supuestamente partícipe en estas fiestas, ¿entiendes? No, jamás, no. Lo que yo pongo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado es un testimonio de un testigo protegido que declara como testigo protegido y que lo que afirma es que el triángulo de captación de menores, el triángulo de captación de chicas que acaban en manos de Cote Cabezudo y sufren sus delitos, una de esas patas de ese triángulo de captación es Odón Elorza. ¿En qué sentido? En que Odón Elorza, que conoce a Cote Cabezudo y está documentado que lo conoce, de un modo u otro el Ayuntamiento de San Sebastián promociona a Cote Cabezudo y ampara sus actividades. Y eso está acreditado, es decir, hay libros que han sido financiados por el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián respecto de la obra de Cote Cabezudo. Odón Elorza se intercambia mensajes afectuosos en redes sociales con Cote Cabezudo. O sea, una serie de cosas que luego él manifiesta no conocerle de nada. Yo jamás he dicho que Odón Elorza estuviera en una de las fiestas a las que acudía Cote Cabezudo a llevar chicas. Eso vale. Ni ha salido de mi boca, ni es objeto de ningún procedimiento. La cuestión aquí era que el Ayuntamiento de Donostia, donde Odón era el alcalde, contrataba los servicios de este fotógrafo que en principio, pues hacía trabajos para el ayuntamiento. Esta es la cuestión. Bueno, yo no sé si lo contrataba, es decir, de algún modo el reproche a Odón Elorza es, uno, por un lado, cuando el caso salta y a Odón Elorza se le cuestiona, Melchor Miralles, en su productora Sin Filtros,
tuvo ocasión de comunicarse con O'Donnell Orza y creo que esa conversación se publicó en la que se le solicita que se pronuncie sobre el caso Cote Cabezudo. Oye, el apoyo del que fue alcalde de San Sebastián durante 20 años, una condena, algo. Y O'Donnell Orza lo que dice es que no quiere saber nada de ese asunto, es decir, O'Donnell Orza ha estado en una manifestación cuando la manada reclamando justicia y feminismo y etcétera, etcétera. Oye, esto es en relación a tu ciudad, de la que has sido alcalde 20 años y con decenas de víctimas. Pronúnciese, alcalde, le dice el periodista. Y O'Donnell lo que dice es que bueno, que eso está judicializado y que no quiere saber nada. En ese momento no había sentencia todavía contra Cote Cabezudo condenándole. O sea, estaba todavía el proceso abierto. Estaba en la misma no condena que había en el caso de la manada cuando salió a manifestarse con 8 millones de personas. Quiero decir que en este asunto se ve claramente la soledad de las víctimas cuando el poder está de por medio. Yo aquí me pregunto, porque en este caso en concreto, el caso de O'Donnell, además que habéis preguntado por aquí, a un político se le pide que se posicione sobre un asunto que todavía no tiene sentencia. O sea, yo hasta ahí puedo entender la postura de O'Donnell, ¿no? Es como si a mí me preguntas ahora mismo por el caso Aldama o lo que está diciendo Aldama sobre no sé quién y no sé cuántos. Oye, hasta que no haya sentencia, la prudencia manda, ¿no? Yo entiendo que ahí hay un punto también de prudencia, ¿no? Bueno, si hubiera demostrado ser prudente en otros casos, te lo compro. ¿Y por qué? ¿Qué prudencia en casos mediáticos? ¿Qué prudencia están teniendo con Íñigo Rejón, por ejemplo? No, yo es algo que estoy denunciando siempre. O sea, la presunción de inocencia, en mi punto de vista, hasta que no haya una sentencia. Oye, pero ¿por qué se querella O'Donnell contigo entonces? O sea, en este asunto. Bueno, la situación es muy divertida, porque cuando Yolanda Domeño y Victoria Cinto interponen querella contra Melchor Miralles y contra mí por lo que ocurre en el programa del 17 de julio de 2018 en El Gato al Agua, en el programa de Intereconomía, esas dos magistradas se querellan contra nosotros en el contexto de una acción que ellas ya llevaban adelante contra el expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola. En un asunto en el que obviamente ni Melchor Miralles ni yo teníamos nada que ver. ¿Pero qué ocurre? Que lo interponen en ese contexto, porque si lo interponen en el contexto que fue un programa de televisión que se hace en Madrid, la causa tendría que llevarse en Madrid. Entonces nos ponen la querella en el contexto de la acción contra Iñaki Badiola para que se haga cargo de ella la magistrada María José Rúa Portu. Con esto vas a flipar y tú que eres licenciada en Derecho. Espera, para un momento, que es que aquí me he perdido. Aquí ha habido un salto y me has metido el nombre de alguien que yo hasta ahora no. Se habla de Iñaki Badiola, que me has dicho que es el presidente. Fue presidente de la Real Sociedad. Y de un club de fútbol. Vale. El club de fútbol. Ellas, las magistradas, estaban investigando un asunto que tenía que ver con este señor. Bueno, hay un montón de cargos públicos que se querellan contra Iñaki Badiola porque entienden que él está detrás de una serie de afirmaciones que son injuriosas y calumniosas y que las vinculan al caso Cote Cabezudo. Y entonces se inicia una causa penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián contra Iñaki Badiola, que dicen que está detrás de un medio que se llama Guipúzcoa Confidencial, que es un medio que está pues manifestando que el caso Cote Cabezudo, que hay ahí como, bueno, que profundiza en la trama del caso Cote Cabezudo y que tiene pues sus propias teorías, que no son las mías, pero que las lanzan y toda esta gente se querella contra Iñaki Badiola. ¿Qué ocurre? Que cuando las magistradas ven el programa en el que participamos Melchor Miralles y yo, ellas hacen una ampliación de la querella que tenían contra Iñaki Badiola y amplían esa querella contra Melchor Miralles y contra mí. ¿Vosotros habláis de este señor en ese programa, entiendo? ¿O hacéis referencia ¿De Iñaki Badiola? No, para nada. No. Nosotros en el programa del Gato al Agua hablábamos de la acción que se había desarrollado tras mi denuncia ante Fiscalía General del Estado. ¿Qué ocurre?
que esto es lo increíble. Cuando estas dos magistradas interponen esa ampliación de querella, obviamente la interponen frente al órgano que está llevando la principal contra Iñaki Badiola, que es el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián. Bueno, pues la magistrada que está en instrucción número 2 de San Sebastián, obviamente jueza donostiarra, que conoce perfectamente a Yolanda Domeño, que es presidenta de su audiencia provincial, bueno, pues, o sea, nosotros sufrimos algo que es alucinante, que es que a las 7 de la mañana la policía te aporree la puerta de casa para notificarte una querella de alguien que te pone una querella. Que yo hablé con la policía, y de hecho tengo grabada esa conversación, la policía que viene a mi casa, lo que me manifiesta es, Mario, en la vida hemos vivido algo así, porque yo no estoy para esto. Una notificación de una querella que te ponen, te la mandan por correo, si estás en tu casa la recoges, si no te dejan el papelito amarillo, vas a correos y recoges normalmente tu citación. Bueno, pues nos aporrean la casa, nos citan para ir a Donosti a declarar, y cuando estamos en esa declaración en Donosti, que yo lo que le digo a la magistrada es, oiga, usted no es competente para esto, porque yo he hecho unas manifestaciones en un programa de Madrid, si algo tiene que ver con esto, tendrá que ser en Madrid. ¿Qué ocurre? Que esa magistrada, ella de motu propio, cuando ve el vídeo del programa, lo que dice es, bueno, en este programa no solo se ha podido vulnerar el honor a efectos de injurias y calumnias de estas dos magistradas, sino también de Odón Elorza y de Ana Isabel Pérez Asenjo. Y entonces inicia, además, un procedimiento de oficio frente a Melchor Miralles y frente a mí por injurias y calumnias respecto de Odón Elorza y respecto de Ana Isabel Pérez Asenjo. Y claro, cuando a ti te citan para declarar como investigado... Mario, un segundo que voy a atender un momento el timbre, que no sé quién está llamando, pero tú sigue hablando y explica esto que yo te escucho. Un segundo. Vale, bueno, pues esa magistrada lo que hace es que en el trámite de tomar declaración al investigado hay un punto en el procedimiento en el que hace ofrecimiento de acciones a Odón Elorza y a Ana Isabel Pérez Asenjo. Odón Elorza concurre a ese ofrecimiento de acciones y la magistrada lo que le expresa es que quiera él o no quiera seguir acciones legales penales contra mí, en la medida en que lo que yo he dicho podría ser un delito de injurias o calumnias sobre una autoridad pública, ejercerá la acusación el Ministerio Fiscal. Porque se trata de un delito público, es decir, no requiere querella del perjudicado, como son autoridades públicas, tanto Odón Elorza, diputado en el Congreso, como Ana Isabel Pérez Asenjo, magistrada instructora del caso Cote Cabezudo, que el Ministerio Fiscal ejercitará la acusación contra ellos. Vale. Con lo cual estamos en una causa en la que Yolanda Domeño Cinto y Yolanda Domeño Nieto y Victoria Cinto ejercen acusación ellas particular. Y el Ministerio Fiscal nos acusa por Odón y por Anabel. ¿Qué ocurre? Que cuando Odón y Anabel vienen a una demanda civil a pedirme la magistrada 60.000 euros y el diputado 300.000, hay una cosa que se llama prejudicialidad penal, que es, mientras haya una causa penal abierta, no puedes abrir una civil. Y si hay una civil, tiene que suspenderse hasta que se resuelva la penal. Y que el juez de lo penal diga si hubo delito de injurias o calumnias o no, o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que ellos dos se dan cuenta de que con eso que ha hecho la magistrada de oficio, les ha pegado un tiro en el pie. Porque obviamente no va a prosperar una querella, o sea, no va a prosperar una acción penal por lo que dijimos, y eso les imposibilita la acción de amedrentamiento, que es, te pido 60.000 euros, te pido 300.000 y a lo mejor te bajo los humos. Y a lo mejor sales de este caso. Porque un abogado que se mete en un caso y al final acaba arruinado el pato la vida, pues a lo mejor se lo piensa y se va. Por supuesto, esto te habló, pues, 4 años antes del juicio de Cote Cabezudo. Cuando ellos lo que pretendían es, si sacamos a este abogado, se acabó la causa. Porque, como me dijeron muchos abogados en Donosti, Mario, nadie de Donosti podríamos llevar este asunto. Porque tenemos que comer aquí. Porque tú haces este juicio y te vas de Donosti.
Pero cuando un abogado tiene que ganarse el pan todos los días en Donosti con los órganos judiciales de Donosti, ¿qué vas? ¿A levantar un asunto en el que hay jueces de Donosti? Mario, perdóname que te haga esta pregunta porque sé que a lo mejor te puede resultar ofensiva, pero si tú hubieras sabido que todo esto iba a pasar, ¿habrías empezado este procedimiento? O sea, mi sensación es un alma cándida, un abogado que ni puta idea tiene de cómo funciona todo el tinglao, se cree realmente el Ali McBeal claro, los que estudiamos Derecho nos creemos que esto es así, ¿no? Y tú realmente te presentan una serie de cosas, tú vas con ello y lo que te encuentras es, yo entiendo que un abogado tiene la obligación cuando le viene un cliente de poner en marcha todo un procedimiento. Otra cosa es si tú has hecho unas declaraciones públicas contra alguien o lo que fuera, que esto ya es como ciudadano, pero no estamos hablando de eso. Lo que tú estás explicando aquí, si yo lo entiendo bien, es que como abogado tú consideras que se te ha querido quitar de en medio por la propia administración de justicia o personas puntuales. Tú si hubieras sabido todo esto, Mario, como licenciado en Derecho, como abogado, ¿te habrías metido en este charco? Pues es que lo que diga ahora, quiero decir, es un brindis al sol, porque... Por eso yo no quería ofenderte, porque lógicamente ¿sabes qué? Dirás, he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Pero ¿qué sensación le queda a uno cuando hace esto? Dices, pues si lo llego a saber no me meto en esta, ¿no? Que uno va en el día a día. Es decir, esto en realidad es... Claro, si te dicen, no, vas a pasar... O sea, si la pregunta es ¿te arrepientes? No. O sea, el caso Cote Cabezudo es la obra de mi vida. Es decir, en realidad, pues cuando... Esto me lo estás contando yo desde una perspectiva de una licenciada en Derecho que se asoma un poco al derecho y no quiso ejercer porque vi ya un poco de cómo funcionan ciertas cosas. ¿Qué herramientas tenemos la ciudadanía, Mario? O sea, cuando estás a nivel del poder, ninguna. Te atropellan, quiero decir, tienes la herramienta de entender el juego de la vida y no enfermarte. Es decir, si sabes cómo encajar esto y encajarlo desde, quiero decir... ¿Tú has llegado a pensar que te estabas volviendo loco en algún momento? Porque cuando me cuentas todo esto y este galimatías, aparece una jueza y aparece la otra, y me imagino que sobre la marcha vas descubriendo las supuestas razones por las que actúan de maneras tan extrañas que yo tampoco entiendo, tiene que haber un momento en el que uno dice, a mí se me ha ido la olla, yo no entiendo nada, esto por dónde coño lo cojo, ¿no? O sea, uno debe pensar a veces que se le ha ido la pinza. Yo estaba viendo todo esto y decía, pero qué barbaridad es esta, ¿no? O sea, una detrás de otra, esto lo puede superar alguien. Solo. Sí, en realidad, pues para que veas, antes de la creación de la Asociación Justicia Poética, que lo que hizo fue darnos un oxígeno sin el cual no hubiera llegado hasta el final el caso Cote Cabezudo, porque yo, quiero decir, empiezo con mi amiga, pero a medida que van incorporándose víctimas que no pueden asumir un procedimiento penal de estas características, todo va sobre mi espalda. Y para mí, al final, lo único que me preocupaba es que no podamos seguir sosteniéndolo a nivel económico, porque pues en los 5 primeros años de instrucción yo recuerdo perfectamente que 2015, 2016, 2017 llegaban las citaciones. Cuando llevas a tantas mujeres, cada vez tienes que ir más veces a San Sebastián, a declaraciones de testigos, a ratificación de víctimas, a nuevos interrogatorios de Cote Cabezudo. Y yo me acuerdo que la mayoría de las veces me pillaba un autobús que salía a las 11 de la noche de Oviedo, llegaba a las 5:30 o las 6 de la mañana a Donosti, me pedía un café ahí en el Hotel Amara, esperaba la citación 11 de la mañana, Ana Isabel Pérez Asenjo me pegaba un revolcón y me volvía en otro autobús llorando de la rabia de ¿pero esto cómo puede ser? Y volvía devastado, me acostaba y a la mañana siguiente decía, pues otro escrito. Y mientras tenga un escrito más que pueda poner, otro escrito. ¿Ha quedado un recurso? Otro recurso. Y quiero decir, cuando vas... Bueno, pues yo para mí era un día cada día. Es de la única manera en que es soportable. Un día cada día. Y gestiono un día cada día. Entonces, bueno, pues en el día a día, claro, vas flipando nivel Dios.
Porque si te fijas, que es a donde iba con esto que te contaba de Odón Elorza y Ana Isabel Pérez Asenjo, cuando los dos ven que su acción civil está capada porque la magistrada de instrucción 2 de San Sebastián ha dicho que es un delito público y el Ministerio Fiscal lo quiere perseguir como delito público, ellos dos presentan un escrito a esa magistrada diciendo que desisten de la acción penal. Y esa misma magistrada que dijo que yo cometía un delito público perseguible por el Ministerio Fiscal, dicta una resolución en la que dice que tratándose de un delito privado, que archiva la causa de Odón para que puedan ir por lo civil. Y fíjate lo que es las cosas. Yo formulo un recurso diciendo, oiga, o usted está prevaricando ahora, o prevaricó cuando dijo que era público, porque el delito o es público o es privado, pero no puede ser público cuando le interesa a usted y privado porque ya no les interesa a Odón y a Anabel. Y entonces yo formulo ese recurso y cuando yo formulo ese recurso, esa magistrada deja el recurso en el limbo y 8 meses después se inhibe del asunto y dice que la competencia es de Madrid. Y manda la causa a Madrid. Y fíjate tú que unos años después, cuando yo me persono en Madrid y solicito fotocopia de toda la causa, me encuentro con que el Ministerio Fiscal, en mi recurso en el que decía que, oiga, usted está prevaricando, esto es un delito público y por tanto hay prejudicialidad penal, el Ministerio Fiscal se adhirió a mi recurso. Y esa magistrada no me comunica, no me da traslado del recurso, o sea, de las alegaciones del Ministerio Fiscal y lo manda para Madrid. Y esto lo descubro, pues hace nada. Y esa es la causa por la que Odón Elorza tiene suspendido su procedimiento civil. El procedimiento de Odón Elorza está visto para sentencia, pero el dictado de la sentencia está suspendido porque hay prejudicialidad penal. Me hablas del procedimiento de Odón Elorza, que estamos hablando de la causa en la que Odón te denuncia a ti. En la que me demanda y me reclama 300.000 euros. Y eso está ahora mismo suspendido. Visto para sentencia, pero el dictado de la sentencia está suspendido hasta que en la causa penal que se lleva a cabo en Madrid termine. Y esa causa que se lleva en Madrid es, para que la gente le quede claro, o sea, para resumir un poco el tinglado. Bueno, la causa de a Mario, pero la sentencia no puede salir adelante porque hay otra causa en paralelo que se tiene que resolver antes, ¿no? Entiendo. Que es penal. ¿Y esa causa penal sobre qué va? Sobre lo mismo, sobre el mismo programa del gato al agua, en el que se supone que injuriamos y calumniamos a Odón Elorza, Melchor Miralles y yo. ¿Qué ocurre? Que en esa causa de Madrid el magistrado ya dictó un sobreseimiento diciendo que no había delito ninguno porque todo lo que Melchor Miralles y yo dijimos era veraz y de relevancia pública. Espera, vamos a ver. O sea, vamos a ver. Esa causa que es penal, se pide el archivo por parte del fiscal. No, el magistrado la archiva. El juez la archiva. El juez la archiva. ¿Y qué ocurre? Él la archiva y dicta un sobreseimiento provisional. Ajá. Y entonces yo formulo un recurso, y Melchor también, que digo, oiga, si no es delito porque lo que decimos es veraz y de relevancia pública, el sobreseimiento no puede ser provisional, tiene que ser libre. O sea, tiene que ser definitivo, vaya. Efectivamente, no cabe que sea provisional. Ajá. Y ese recurso está en el limbo. O sea, lo he interpuesto hace 3 años y seguimos esperando que se resuelva. O sea, que a día de hoy, para que la gente nos entienda, yo sé que esto de verdad es un galimatías para vosotros que no sois licenciados en Derecho, lo es para mí, que soy licenciada en Derecho, sí, pero para que lo entendáis. Odón denuncia a Melchor Miralles, periodista, a Mario Díez, abogado, por unas supuestas declaraciones que se hacen en un medio de comunicación. Esa denuncia, como se supone que puede ser un delito, o eso entienden, por un lado lleva la vía penal y por otro lado lleva la vía civil porque hay supuestamente un atentado contra el honor de su persona, de su imagen pública. Bien, la causa penal ha de resolverse primero y en la vía penal el magistrado decide que se archiva porque no considera que haya delito en ello, pero se archiva temporalmente. Y aquí nos explica Mario que se archiva temporalmente. Claro, cuando tú archivas algo temporalmente, normalmente un juez dice, bueno, esto lo archivo temporalmente
porque se va a seguir investigando, porque hay que recabar pruebas, porque hay que recabar indicios que puedan hacer que yo abra la causa, porque de momento no tengo nada. Pero claro, yo aquí, esta es mi opinión, el elemento del supuesto hecho delictivo son unas declaraciones en un programa de televisión, o sea, que no entiendo. Sí, no hay nada más que investigar. O es delito o no es delito, efectivamente. O condenas, o sea, en el sentido de decir, pues señores, aquí no hay delito en lo que han visto mis ojos en este medio de comunicación, archívese y se cierra todo el tinglao con ese archivo. Obviamente ya es un determinante para que en la vía civil tampoco prospere, lógicamente, si no ha habido delito por un lado, pero no, es que se archiva temporalmente. Y claro, mientras eso está archivado temporalmente, lleva 3 años archivado temporalmente, estas dos personas que son las acusadas dicen, oye, a mí no me lo archives temporalmente, esto a mí me genera indefensión, yo quiero que esto quede cerrado porque yo necesito el cierre de esto para otra vía que haya abierta sobre estos mismos hechos para que esto conste ante el juez de lo civil, ¿no? Entiendo, de la vía civil. Claro. Bueno, pues llevan 3 años. Aquí hay una cosa que me parece interesante que la gente conozca, que es un término en derecho penal que se llaman dilaciones indebidas, que, o sea, la justicia se genera un daño a una persona que está esperando una resolución judicial, que nada más y nada menos no estamos hablando de que ajustemos una pequeña cuestión, es que o quedas totalmente libre de condena o te condenan, o sea, que es que aquí el tiempo corre, ¿no? Bueno, pues estáis pendientes de que ese archivo sea definitivo y en paralelo el tribunal que tiene que decidir sobre el delito al honor no puede resolver o dice que no puede resolver hasta que no llegue esa sentencia definitiva de la vía penal. ¿Es correcto? ¿Lo he entendido bien? Sí, con una matización, que es que O'Donnell Orza sí se querella por la vía penal contra Melchor Miralles, no contra mí. Contra mí me incluye la magistrada de instrucción 2 de San Sebastián, es decir, lo hace de oficio. O'Donnell Orza sí había formulado una querella en Madrid por eso al final la causa la atrae Madrid. Porque O'Donnell Orza inicialmente interpone una querella contra Melchor Miralles en Madrid por lo que se dice en ese programa que se lleva a cabo en Madrid y que es anterior a la inclusión de oficio que hace la magistrada de instrucción 2 de San Sebastián. Y entonces, mientras que respecto de Melchor Miralles, O'Donnell Orza ejercita una acción penal, frente a mí la ejercita solo civil. Él a Melchor Miralles le pone una querella por calumnias y a Mario Díez le pone una demanda por vulneración de derecho al honor en el que le pide 300.000 euros. ¿Qué ocurre? Que para mí la demanda de O'Donnell Orza fue un regalo porque yo no tenía manera de aportar judicialmente todo lo que yo tenía de O'Donnell Orza porque el procedimiento se cerró en la denuncia que yo hice ante Fiscalía General del Estado y al demandarme a mí O'Donnell Orza, yo voy con todas las pruebas para defenderme. Oiga, yo digo todo esto porque tengo esto y esto y esto y esto y esto y los testigos que fueron a declarar. Entonces, lo que te decía de lo grave del juicio de O'Donnell Orza, que fue un juicio que se celebró en audiencia pública, se celebra en pandemia. Y entonces, en la audiencia pública solo no permiten que entre público y solo puede entrar el periodista de la agencia EFE. Y el periodista de la agencia EFE, cuando sale, hace una crónica que no tiene nada que ver con lo que pasó en esa sala. En esa sala se testificó bajo juramento que a O'Donnell Orza se le conocía en su partido y en su entorno desde hacía 2 décadas con el apodo del follaniños. Eso se dice en sede judicial en un juicio en audiencia pública y no es noticia. ¿Se creyó O'Donnell Orza contra la persona que bajo juramento hace ese testimonio? No. Y me parece que es lo suficientemente grave. Por no hablar de todo lo demás, de investigaciones que hubo iniciadas respecto de O'Donnell Orza por temas de menores que se archivaron cuando él accede a la alcaldía de San Sebastián. Todo eso se despacha bajo juramento en sede judicial en un juicio que inicia O'Donnell Orza, que era la única vía de que todo se pudiera sacar a la luz. Las conversaciones que tiene con Cote Cabezudo, que Cote Cabezudo y la agencia First Models funcionan sin licencia los 20 años que está O'Donnell de alcalde. Y cuando entra Bildu se dan cuenta de que esta gente no tiene licencia para funcionar. Testimonios de gente que dice que, oye, o First Models era la agencia que estaba en Donosti o desde el ayuntamiento te estrangulaban para que no pudieras progresar.
para que cualquiera que quisiera ser modelo tuviera que pasar por ese embudo y cayera en manos de Cote Cabezudo. Es decir, toda la prueba de lo que yo he sostenido respecto de Odón Elorza, que jamás ha sido que vaya a fiestas de Cote Cabezudo ni nada por el estilo, está en ese procedimiento judicial en el que Odón Elorza me pide a mí 300.000 euros por su honor. De todo lo que se ha aportado, él ha interpuesto alguna acción frente a los testigos, frente a quienes elaboran según qué documentos. No. Solo contra el letrado que dice, oiga, hay esto. Que yo, respecto de Odón Elorza, jamás le he vinculado a un abuso sexual concreto. Mi reproche a Odón Elorza es, oye, tío, fuiste el alcalde de San Sebastián 20 años, te mensajeabas con este tío y no hay un solo movimiento tuyo de, oye, si esto es verdad, lo condeno. Y cuando hurgas, o sea, la página web en la que Cote Cabezudo comercializaba su pornografía infantil tenía de cabecera una foto de Odón Elorza. Una víctima, me decía Mario. ¿Qué podemos esperar las víctimas de denunciar nada cuando donde te está vendiendo a ti menor en situaciones sexuales tiene de cabecera al alcalde de la ciudad? ¿A dónde vamos a ir? Y eso está documentado, registrado en certificado Segarante que acreditan eso. Que eso pueda ser más o menos delictivo en el caso de Odón, yo nunca he entrado ahí. Nunca le he imputado yo a Odón Elorza un delito concreto. Nunca. Porque yo no tengo pruebas de un delito de Odón Elorza. Lo que tengo pruebas es, oye, vamos a ver, si yo estoy fotografiado y en la cabecera de una página web de un tío que de repente se demuestra que comercializa pornografía infantil, lo reviento. Aunque solo sea salir a decir, oiga, no tengo nada que ver con las actividades de este señor. Claro, hombre, eso yo creo que, a ver, yo me imagino, ¿no? Yo fotos mías, los que somos personajes públicos y demás, yo no tengo ni idea de dónde puede haber fotos mías y manipuladas y demás, y que hasta cierto punto yo tampoco soy responsable, ¿no?, de lo que haya podido hacer nadie. Yo creo que eso lo entendemos todos, porque Odón, por lo que veo, decía que todo esto era delirante, ¿no?, respecto a él, que a él estaba claro, porque en esto también hay que ser a veces delicados, ¿no?, en el sentido de decir que ¿el qué responsabilidad tiene en los hechos que supuestamente haya hecho Cote Cabezudo? Si no hay pruebas, si no hay una acusación directa contra él, pues que esto le salpique. Yo también entiendo que a él esto a cualquier persona le pueda molestar, ¿no? Yo ese punto de vista yo también lo entiendo, ¿no? Si tú señalas que no hay una acusación directa contra él, que no hay nada que le acuse con pruebas, él se ha visto salpicado dentro de un caso que es muy turbio, donde sí que hay acusaciones a otras personas de cosas muy feas que de alguna manera yo entiendo que ninguno queremos que algo así se nos salpique ni tengamos nada que ver en ello, ¿no? O sea, yo... Perfecto, pues quiero decir, de lo que está acreditado, sal y explícate. Y explícate. ¿Por qué Odón no se explica? Porque a lo mejor Cote Cabezudo dice, oye, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Porque, quiero decir, los mensajes están acreditados, entre ellos. Un abrazo, Cote, tú eres un artista, no sé qué. Explícate, oye, cuando se saca esa información. O sea, Odón ha estado siempre en la negación. Y es acreditado tus mensajes con Cote. Es acreditado que el ayuntamiento le financiaba actividades a Cote Cabezudo y estás en la negación. Es acreditado que funcionó sin licencia la agencia en la que Cote Cabezudo hacía sus cosas durante los 20 años que fuiste alcalde. Da una explicación. Y luego, que cuando le preguntan, dice, no, yo a este señor no le conozco de nada. Es que esto es como lo de Aldama, no lo conozco de nada. Y luego tengo una foto. Y no... Quiero decir, sí le conoces, porque para empezar has posado para él. Porque la foto que tengo no es un robado, quiero decir. No puedes decir no le conozco de nada cuando te intercambias mensajes en redes sociales. Luego el problema es que la huella digital está ahí. Entonces, la cuestión es ¿qué responsabilidad tienes en que durante 30 años, 20 de los cuales tú eras alcalde, este señor hacía lo que hacía y el ayuntamiento le daba cobertura? Y cuando...
Odón deja de ser alcalde porque señalas 30 años, hay otros 10 años en los que el alcalde me imagino que sería otro, que no sé quién es. O sea, Bueno, después de que Odón sale de alcalde, entra Bildu. Y Bildu al instante detecta que First Models está sin licencia. Y le insta a regularizar y, oye, ¿cómo puede ser estos 20 años sin licencia? Y claro, antes de que estuviera Odón, ¿estaba Cote Cabezudo o no? O sea, bueno, lo digo porque ¿hasta dónde se puede extender? O sea, esto mismo que se le exige a Odón, se le exige a otros políticos también responsables. O sea, porque no sería el único que... No, vamos a ver, quiero decir, cuando yo hago el vídeo del 8 de marzo, yo interpelo a todas las fuerzas políticas expresamente. Cuento lo que pasó, o sea, cuento en lo que estoy metido e interpelo a todos los medios de comunicación que se me ocurren, con nombres... Porque obviamente a nadie se le escapará que esto también puede ser una estrategia con una vertiente política. O sea, en el sentido... No, están todos. Ahí voy, o sea, decir, se está viendo en concreto a por Odón Elorza, que repito, que aquí no se le ha acusado, Mario nos ha dicho que nadie le ha acusado de delitos sexuales, ni muchísimo menos, sino de, bueno, que estaban pasando determinadas cosas con un determinado señor muy conocido que, de alguna manera, tenía vínculos con el ayuntamiento y con la administración pública y que nadie puso el ojo sobre ello. Y hay una necesidad, por así decirlo, de, oye, toda esta gente que estaba aquí en el ámbito del poder y demás, nadie hizo nada. A ver, no es reprochable, igual nadie sabía, igual algunos sabían o no sabían, pero esto no solamente es contra el PSOE. No. Si una de las cosas que se utiliza aquí, que si al final tienes a Cote Camacho, él te lo va a poder explicar muy bien, porque él al final pues lleva en Donosti toda la vida, donostiarra, bueno, obviamente tiene esa percepción desde fuera de este tío asturiano que pinta aquí, ¿por qué? Y claro, él ve que al final el discurso es, Odón lo que dice es, esto es la ultraderecha. 1000 veces ha dicho, esto es un ataque personal contra mí porque es la ultraderecha. Cote Camacho ha estado en reuniones en el Ayuntamiento de Donosti con todos los grupos políticos. Cote Camacho es un director de cine súper prestigioso y súper reconocido, os lo ubico porque ha presentado un corto documental, Puzleak, Puzleak, el Palacio de la Violación, que se ha presentado precisamente a los premios Goya, nada más y nada menos. O sea, daros cuenta de la magnitud que tiene todo este asunto, que esto no son 4, perdóname por decirlo así, pero que no son 4 piraos que están poniendo denuncias, sino que la cosa tiene un recorrido, a pesar de que... Luego, bueno, ya hemos visto que el periódico El País ha tenido que publicar ya cosas, pero durante un grandísimo tiempo han sido medios muy chiquitines los que se iban haciendo eco de las cosas como si aquí no pasara nada. Cuando hablamos ahora de este Cote, estamos hablando del otro Cote, del director de cine, a quien tendremos por aquí, espero, y nos hablará de este trabajo en breve también. Perdóname por el inciso, pero para que la gente no confunda. Pero para que veas lo de las fuerzas políticas, que te cuente lo que pasó en el Ayuntamiento de San Sebastián con los representantes de todos los grupos políticos. Y que gente del PP decía no, y del PP hay metida gente también. Y que salían... Hay metida gente también. ¿Qué significa eso? Bueno, para mí significa que toda esa situación que se producía con Cote Cabezudo, de fiestas, de chicas, pues que en eso estaban todos. Que todos al final se beneficiaban de aquello que hacía Cote Cabezudo, o consumían aquello que hacía Cote Cabezudo, o les iba bien. Por eso no hay un apoyo concreto de ninguna fuerza. Sin mi gran decepción, o sea, yo esto lo hablé con Cote Camacho, le decía, Cote, cuando yo saco el vídeo del 8 de marzo, mi sensación es, las feministas van a reventar este caso, y de repente fue como, hola. Y mi segunda sensación era, los abertzales van a reventar este caso. Es decir, la gente de izquierda en Donosti. Y él se llevó la misma sensación. Es cómo puede ser que esto pase aquí y todo el mundo mire para otro lado. Ahora mismo que estás diciendo esto, porque claro, estamos hablando del caso de Cote Cabezudo
que ha sido condenado, es que lo vuelvo a repetir, porque es que, claro, la gente igual, Cote Cabezudo ha sido condenado, según aquí, el Tribunal Supremo confirma 28 años de cárcel al fotógrafo Cote Cabezudo por agresión sexual y pornografía infantil. Esta noticia, bueno, esta es la sentencia. Cuéntanos un poco por cómo queda la sentencia de Cote, porque me gustaría, y hablando de este vacío de reacciones, estamos hablando de una condena en el Tribunal Supremo. Sí, él va recurriendo, es decir, se dicta una primera sentencia por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que es directamente recurrible en casación ante el Supremo. Y el Supremo confirma la sentencia que dicta la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que es por 10 delitos, 2 de agresión sexual con penetración, 6 de elaboración, difusión o posesión de pornografía infantil y 2 de estafa. Vale, que son penas de 28 años y 2 meses de prisión. Ahora, por alguna razón, te entrecortas, pero no te preocupes que espero que vuelva la conexión bien. Veis aquí esta noticia, es del Diario Público, o sea, del año concretamente actualizada en el año 2023, titular, para que os quede a todos muy claro, que el Tribunal Supremo confirma la condena de 28 años de prisión a Cote Cabezudo por delitos sexuales contra modelos. Esto, además, se habla de agresión, abusos sexuales y pornografía infantil. O sea, este es el caso, os vuelvo a explicar que ha iniciado este señor que tenemos hoy aquí, Mario Díez, luchando contra viento y marea. Le archivaban el caso 200.000 veces al principio, le han debido llamar de todo, han ido contra él, pero aquí está la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, que son casi 30 años de cárcel por estos delitos requete confirmadísimos. Bien, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando precisamente con Mario del gran silencio y claro, uno me dirá, bueno, es que esto es subjetivo, lo del silencio. Hombre, comparadme vosotros la que se ha montado contra Íñigo Errejón cuando todavía no hay ni siquiera una sentencia. Y no voy a entrar ya en el contenido del supuesto fondo del asunto de relaciones íntimas entre adultos, que no voy a entrar a valorar nada de lo que se ha dicho porque eso estará subyúdice. Pero comparamos cómo se ha utilizado a nivel de opinión pública un hecho que ni siquiera ha tenido todavía una sentencia, y estoy refiriéndome al caso de Íñigo Errejón, que en mi opinión como jurista, de momento hasta que puedan salir otras cosas, pero se ha hecho referencia a relaciones sexuales consentidas entre adultos que les gustarán más o menos a las usodichas, pero que no tiene nada que ver con pornografía infantil, con lo que se ha condenado en firme por el Supremo. Y aquí ni Dios ha montado un pollo, aquí ni Dios ha montado o sea, yo entiendo perfectamente, Mario, que te iba a decir que te tires de los pelos, perdóname, no te tires de los pelos, pero... Igual es que me he tirado mucho de los pelos y me he quedado así. Pero, tío, o sea, esto es una puta locura. Te voy a contar algo que es representativo de lo que ha ocurrido aquí. En el año 2000, no sé si 2015, 2016, la redacción de Espejo Público de Susana Griso tiene acceso al sumario del procedimiento. Tiene acceso a los vídeos de los abusos sexuales de Cote Cabezudo. ¿Cómo? ¿Qué? Cuando, perdón. durante la instrucción, a mí me consta que una de las víctimas de Cote Cabezudo busca ayuda en la prensa y que concretamente se le hace llegar la causa a Espejo Público, al equipo de Susana Griso. Yo personalmente hablo con Diego Revuelta. No quiero equivocarme, creo que el nombre del periodista es Diego Revuelta. Cuando tienen conocimiento del tema, a mí personalmente Diego Revuelta me dice, ¡buah! Les vamos a reventar. Un micro a la puerta de la casa de esta magistrada que no se comprende lo que está haciendo y otro micro a la puerta de Cote Cabezudo cada día, ¿cómo puede ser? Y este caso lo vamos a reventar. 2 días después Diego Revuelta ni me cogía el teléfono. Y me consta que vieron los vídeos
Bueno, es que Cote Cabezudo grababa sus abusos sexuales y los vendía por internet. Entonces, esos vídeos en los que ves a jóvenes rígidas siendo manoseadas, siendo penetradas, ese es el objeto de las condenas que ha tenido Cote Cabezudo. Y eso estaba en el sumario, no solo estaba en el sumario. Si entrabas en las web que lo comercializaban, por 14,95 € te lo descargabas. Cote Cabezudo penetrando a crías, pues entonces, y eso estaba a disposición de un programa de la relevancia y de la repercusión de Espejo Público. Alguien en Espejo Público podría contar por qué o quién les dice este asunto no se toca. Que a mí la Policía Nacional me ha dicho, oye, que en Donosti, arriba han dicho a este tío no se le toca. Y el policía ha dicho, ¿arriba? ¿Cómo que arriba? Y le han dicho, compañero, no me jodas. Entonces, ese es el tema, que vale. No es que no se supiera o que no se pudiera saber. Mira, siendo una garante absoluta de la presunción de inocencia hasta que una persona no sea condenada. Venga, me voy a poner ahí, donde estoy siempre, de súper garante. Pero ahora que el caso ha llegado al Supremo, Mario... ¿Por qué no se habla de este caso, efectivamente? Claro, es que, mira, yo puedo llegar a entender... de televisión. No, si a mí me llega alguien con unos vídeos terribles, no sé qué, y esto está subyúdice, yo de verdad hago de abogada del diablo, pero puedo entender que de entrada la persona a la que tú se lo enseñas diga, hostia, tiene que arder Troya, y alguien le diga desde el equipo, para, que nos podemos meter en un fregado, que aquí hay una presunción de inocencia. Venga, lo puedo llegar a entender, de verdad, por prudencia. Pero es que ahora estamos hablando ya de un caso, es que de verdad, o sea, es que lo vuelvo a poner, joder. Condenada a 28 años y esto pasa sin pena ni gloria. Y ahora yo pregunto, ¿y este señor todo este tinglao que tiene montado, o sea, él es el único condenado? ¿O sigue abierta alguna causa que tire...? O sea, Estuvo imputado el dueño de la agencia First Models por cooperación necesaria en la pornografía infantil y luego lo desimputaron. Y estuvo imputado el informático que tenía, que colgaba la pornografía infantil en diversos portales. Pero todo el mundo fue sacado de la instrucción y el único condenado es Cote Cabezudo. ¿Y cuál es? Quiero decir, eso que me dices tú, yo te lo compro si la prudencia es la norma. Pero quiero decir... También lo es, o sea, yo lo digo porque yo siempre soy muy prudente. Pero podemos justificar en Espejo Público que, quiero decir... ¿Qué prudencia se tiene con los casos que saltan mediáticos y que se condenan? Si es que no me tengo que ir más lejos, si es que lo que yo he visto, es que he sido la única, luego ya se subieron otros al carro, pero yo fui la única en la tele que dijo, pero nos estamos volviendo locos, o sea, hasta que aquí no haya un juicio y hasta que aquí no haya pruebas, se está montando un escarnio público contra este hombre y que es que se puede suicidar mañana mismo por la que le estáis liando sin que... ¿no? Y el resto aquí, venga, y yo he llegado a leer titulares llamándole directamente abusador y violador y no sé qué, y entonces yo siempre he sido muy garante de esperar hasta que haya sentencia. Ahora, que cuando haya sentencia, aquí tenía que arder Troya, ¿no? Y decir, este señor Cote Cabezudo a día de hoy está ya en prisión, cuéntame cómo está esta historia. Bueno, Cote Cabezudo entró en prisión provisional el 4 de mayo de 2018, en la primera comparecencia de prisión provisional que hizo el nuevo magistrado, lo metió en prisión provisional y a partir de ahí ha encadenado periodos de prisión provisional hasta que llegó la condena. Cuando la condena ha sido firme, obviamente la prisión provisional que ya ha cumplido se le va descontando, pero claro, es que Cote Cabezudo, antes de ser juzgado por el principal, ya había sido condenado por una de esas cosas que permitió a Ana Isabel Pérez Asenjo a 2 años y 4 meses, creo recordar, de prisión por coaccionar a una víctima, a la que exhibió desnuda cuando se personó en el procedimiento. Entonces, claro, él no solo tiene los 28 años y 2 meses de prisión de la principal, ha cumplido ya 2 años y 4 meses de una condena por coaccionar a víctimas, ha tenido condenas de 5, de 8 meses en los procedimientos de desobediencia grave a la autoridad judicial. Y claro, y su horizonte es, pues, bueno, los 28 años, automáticamente ya la propia sentencia decía que se quedan en 20, los 8
que exceden los 20 se conmutan porque no puede haber una condena superior a 20, pero bueno, el horizonte es que de esos 20 debe llevar cumplidos 4, casi 4. Y él está moviendo hilos para obtener permisos, para poder salir de fin de semana, tercer grado, en fin. Yo, o sea, estando... ahora mismo estaría en toda esta causa de Cote, él ya está en la cárcel y ahora queda por resolverse ese archivo sobre el tema O'Donnell Orza, que es un fleco que queda, y también resolverse esa denuncia que te puso la magistrada también, ¿no? O sea, esos son los dos temas que quedarían de alguna manera flecados. No, esos son los dos temas que me afectan a mí respecto de las víctimas. Casi 2 años después de la sentencia que condena a Cote Cabezudo, siguen sin cobrar las indemnizaciones a las que fue condenado Cote Cabezudo, pese a que Cote Cabezudo tiene desde el año 2016, si no me falla la memoria, embargo trabado sobre un inmueble que tiene en Donosti por valor superior de 1 millón y pico de euros, y que hace más de un año que está acordada la subasta de ese bien y la subasta no llega nunca. Y las víctimas lo que quieren es obtener la reparación, la ridícula reparación que el juzgado les concedió, y cerrar este capítulo y olvidarse. Y quiero decir, con la celeridad con la que muchas veces la justicia se actúa cuando interesa actuar rápido, y yo, pues, no sé, ya estoy cansado de solicitar de la Audiencia Provincial que se ejecute la subasta del piso de Cote Cabezudo si no paga y que se cumpla con las víctimas. Y eso sigue en el aire, a la par que todavía falta algún procedimiento por dictarse sentencia de estas piezas separadas que se abrieron por lo que hizo durante la instrucción, y queda todavía la celebración de un juicio más por otro delito de estafa, por otra víctima a la que reclamó dinero para eliminar sus imágenes y que las imágenes siguieron circulando. Entonces, bueno, pues yo creo que 2 años más o 3 por lo menos, teniendo todavía un juicio pendiente con su apelación, con su casación, que obviamente él, todo lo que le condenan, pues pide abogados de oficio, es decir, un tipo con una casa que vale 1 millón de pavos, y le dan abogados de oficio. Y claro, con los abogados de oficio, recurso de apelación, recurso de casación, y encima, si tienes abogados de oficio, no pagas costas. Es decir, yo tengo que llevar adelante todos esos recursos y no puedo luego pasarle las costas a Cote Cabezudo. Bendita Asociación Justicia Poética, que permite que sigamos metidos en esto, porque de otra manera no habría forma de sostenerlo económicamente. Entonces, Venga, ese es el... A ver, porque hoy no nos da tiempo a abordar más cosas, pero esta es tu casa y aquí vas a ser siempre bienvenido. Evidentemente llegamos a donde llegamos, pero yo creo que esta información es importante que la gente la conozca, y sobre todo que conozcáis que existe una asociación, que es lo que acaba de decir Mario, que gracias a que la gente se asocia, y esto lo estamos viendo por desgracia cada día más, digo por desgracia porque estas asociaciones salen ante el vacío y las trabas que nos encontramos el común de los mortales cuando queremos hacer valer nuestros derechos. Si entráis en justiciapoetica.org, es la página web, podéis ver la manera en la que podéis ayudar, en la que podéis aportar vuestro granito de arena para que esta asociación siga trabajando por aquellos casos en los que, ya lo ha explicado Mario, pues muchos abogados no se atreven porque saben que se van a meter en un tinglado de 3 pares de narices, que se van a ver envueltos en un montón de historias. Si veis en la sección de logros, que era la que os estaba poniendo yo antes, no solamente han ido a por todas con el caso Cote Cabezudo, que es, yo creo, uno de los más heavies, pero hay otros muchos casos que Mario ha estado peleando y batallando, como veis, y yo de todo esto, yo te tengo que confesar, Mario, que a mí este tema que tiene que ver con, sobre todo, el tema de los menores, a mí es un tema que me bloquea emocionalmente y que me genera mucho problema abordarlo y tratarlo. Pero, dicho esto, creo que es importante que la gente conozca estas acciones. Hay también aquí casos que habéis llegado a cabo sobre el tema de
situación de los menores en los centros de menores, que es espeluznante y que es tremendo. Aquí, al final del todo, caso de las menores tuteladas, prostituidas en Baleares. Escucha, te doy una primicia respecto del caso de las menores tuteladas. Porque a mí estos temas, de verdad, dime, pero... La magistrada acaba de apartarnos del procedimiento, salvo que nos personemos en la acusación popular que llevó adelante Vox y paguemos la correspondiente fianza. Yo, que en este procedimiento fui el primero en formular querella, he interpuesto el correspondiente recurso en el sentido de, bueno, de poder seguir en el procedimiento sin que nos calcen una fianza que sea inasumible para la asociación, pero vamos, que la maniobra para sacarnos del asunto ya la llevó a cabo el letrado del Instituto Mallorquí de Asuntos Sociales, diciendo, oiga, la Asociación Justicia Poética debería estar fuera de esta causa y si quiere seguir, que ponga dinero. Entonces... ¿Por qué deberíais estar fuera? Bueno, porque dicen que nuestra querella inicial no fue admitida a trámite y que en la medida en que estamos en esa otra que interpuso Vox, que es al revés, Vox está en la causa que inicié yo porque la mía fue anterior en el tiempo. Entonces, el juzgado que llevaba la de Vox se inhibe al juzgado en el que yo interpuse la querella inicial. Se conjugan las dos, se acumulan y se llevan adelante. Como la admisión a trámite la obtuvo Vox y no yo, el Instituto Mallorquí de Asuntos Sociales dijo que se saque a la Asociación Justicia Poética o que pongan una fianza, que en el caso de Vox la fijaron en 12.000 euros. Si nos calzan una fianza de 12.000 euros, no tenemos 12.000 euros para seguir en este asunto. Que yo creo que la jugada es saquemos a la asociación no política de este asunto y ya luego diremos que la ultraderecha, bla, 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 bla. Porque al final todo tiene una vertiente política y todo tratan de politizarlo. Cuando si accedes al sumario de este asunto es la absoluta aberración. Entonces, bueno, pues obviamente... Que tú nos hagas un resumen amable, porque a mí estas cosas te digo que me cuesta de verdad y supongo que también muchas veces a nivel opinión pública, ¿no? Yo creo que también son temas tan... lo que ha pasado hace nada en Murcia, que o sea, igual, o sea, me parecía gravísimo y ha pasado casi sin pena ni gloria. Si sales a la calle a preguntarle a la gente ni se ha enterado de las condenas que ha habido, de toda la trama, de toda la cantidad de casos que se están denunciando en distintos centros de menores, la desatención a estos menores, lo primero, el descuido que hay, el no vigilar y encima que curiosamente siempre coincide en distintos lugares del territorio español que suelen caer en manos de redes de explotación sexual, de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, y son supuestamente menores cuya tutela, cuya custodia está bajo la administración pública. Por lo tanto, por lo menos un deber de vigilar, ¿no? Y de custodiar y de cuidar, ¿no? De mantenerles protegidos de todo esto. Pero si te parece de esto, podemos ir hablando porque son causas que están abiertas. Sí. Pero porque veas cómo funciona. Porque al final el problema de la tutela de menores ocurre, pues lo mismo que digo, el feminismo es un negocio, la tutela de niños es otro negocio. Y cuando haces de un drama un negocio, pasan estas cosas. Que es que en realidad el negocio está en que tutelo a un niño, obtengo un dinero, la tutela y el cuidado del niño me trae sin cuidado y el niño bajo la administración está expuesto a 10.000 veces más peligro del que está expuesto con sus padres, por malos que sean. O con una familia de acogida que también existe. Pero sí es cierto, y esto que señalas es importante porque este es un tema que yo he trabajado, la cantidad de familias que están en riesgo de exclusión a nivel económico y esto es un motivo para quitarles, en algunos casos, la custodia temporal o la tutela de sus hijos menores y estamos hablando de casos por cuestiones de no tener dinero suficiente. Que la ley dice que jamás puede ser una causa para quitarte a un niño. La ley dice, la pobreza no puede ser una causa para que retires a un niño a sus padres y es lo que está ocurriendo. Claro, situaciones tan rocambolescas que a mí me trasladan familias en las que la administración está dando una media de unos 5 o 6.000 euros mensuales por niño a asociaciones o organizaciones que gestionan esos centros de menores en lugar de decidir darle esos 5.000 o 6.000 euros a esas familias que se supone que no tienen recursos económicos y es la razón por la que están considerándose que no están en un entorno
lo suficientemente positivo, ¿no? Y entonces, claro, uno se asusta a ver lo que pasa y, como tú decías, esos 5.000 o 6.000 euros al mes, pues no se destinan... obviamente. No hay una gestión realmente que digas, coño, pues 5.000 o 6.000 euros por niño serían para que no les faltara de nada. Y te asomas y son... Por lo menos para que no sean sexualmente explotados, que es como... Es que tela marinera, tela marinera. Que... Mario, no sé si te has dejado algo en el tintero. Yo creo que ha sido súper claro. Te agradezco este rato que nos has dedicado, esta claridad. Te agradezco yo a ti. No, tío. La oportunidad. Hombre. Bueno, luego, porque quiero dejar algo claro, porque luego, quiero decir, siempre es lo mismo. Cuando Intereconomía me dio la posibilidad de contar, luego tenías que escuchar, es la ultraderecha, y yo siempre digo lo mismo, oiga, a quien me dé la oportunidad, porque estamos en lo mismo, o sea, ya he leído comentarios de todo tipo. Bueno, pues esta tía que estuvo en las Juventudes Socialistas, o quiero decir, va a haber 1000 comentarios y no es una cuestión de... Es decir, que tú me des voz no cambia el discurso. Yo, si mañana me llama Pablo Iglesias para que vaya a Canal Red, voy. Y si me deja hablar, hablo. Y lo mismo si me llama Feijóo. Quiero decir que al final la valentía de los que dais la oportunidad es para mí lo único valorable. Yo me da exactamente igual quién sea la persona, en qué esté, si estoy de acuerdo con la persona en todo, en nada, me da exactamente igual. Entonces, cortinas de humo, Mario, que siempre es claro, porque es imposible estar de acuerdo con alguien en todo. Es imposible incluso uno mismo estar de acuerdo consigo mismo si mira hacia atrás en su vida. O sea, es que, sí. que yo en su momento milité en un partido porque yo era una joven idealista que pensaba que podíamos cambiar el mundo. Bueno, yo sí de algo puedo decir que he aprendido es de haberlo intentado. Yo nunca me he escondido, yo nunca... yo lo he intentado, yo siempre he ido con mi corazón abierto y con la mejor disposición, y aquí estoy donde estoy, libre. Yo no tengo ningún vínculo ya con ningún tipo de, ni de partido, por Dios, ni de ideología, en el sentido de ideología cerrada, de un pack ideológico. Yo soy una persona libre y como soy libre puedo reconocer donde veo que alguien puede tener razón y me da exactamente igual de donde sea, donde milite o del partido de fútbol que aplauda. Y de la misma manera, si considero que hay algo que no está bien hecho o que puede ser denunciable, me considero igualmente libre para decirlo. Por lo tanto, en fin, fui a un cole de monjas, o sea, etcétera, etcétera. O sea, tengo 41 años y la vida sigue avanzando. Y igual que Mario, igual que tantos otros, lo importante es que estemos todos juntos en el sentido de darnos soporte para defender las causas que consideramos justas y, sobre todo, las causas de aquellas personas que no cuentan con una estructura de poder, ni con una pasta tremenda, ni con el foco mediático, ni con todo lo que debería funcionar también para ellos. Digo también. Y entonces aquí a mí me da exactamente igual. Mario ha participado aquí en esta entrevista de hoy como abogado de una causa, como responsable de una asociación civil que está emprendiendo acciones jurídicas, que en el caso de Cote Cabezudo el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Por mucho ruido que quiera haber, por muchas historias que quiera haber, este señor que tenemos hoy aquí emprendió una lucha titánica, lo he dicho al principio en la presentación, y finalmente ganó. Y finalmente ganó y salió parte de la verdad. Y ahí ha sentado en el banquillo a un señor que está condenado a día de hoy a 28 años de cárcel. Todo lo demás forma parte del terror, la maquinaria a la que nos enfrentamos, Mario como abogado, yo intentando ejercer la libertad de expresión, toda la mierda que nos intenten echar encima, por lo que sea, por lo que sea, pero el objetivo de todo esto está en que Mario ha estado aquí hoy, os lo ha explicado, lo ha hecho en absoluta libertad, o sea, aquí no ha habido ningún tipo de amaño, ni no digas esto, no digas lo otro, no digas lo de más allá. De hecho, os lo tengo que decir, Mario pensaba, yo creo al principio, que el tema de Odón a mí me iba a generar algún tipo de problema porque yo he sido compañera de Odón. Yo con el tema de Odón siempre lo he dicho, que yo soy prudente hasta que se condena a una persona y me da igual Odón que Rejón,
que Aldama y que la madre que los parió. Pero a mí no me, o sea, hay un caso sobre la mesa y eso se tendrá que resolver en el sentido de un archivo que se tiene que confirmar, pero yo no tengo ningún problema, Mario, ya lo has visto, en que aquí puedas hablar de quien tú consideres, y además creo que eres una persona responsable, que sabe muy bien en qué términos se expresa, cuando lo hace como abogado, cuando lo hace como ciudadano, y lo hemos visto todos. Así que esta será tu casa siempre que quieras. Y que yo creo que al final la gente debería quedarse con que lo relevante, sobre todo en todo lo relacionado con Cote Cabezudo, nunca debe ser que Bea Talegón me haya dado voz, sino que ¿por qué los demás no me la dan? Quiero decir, ¿por qué determinados medios que tienen mucha repercusión, televisiones? Es decir, lo relevante no es por qué estoy aquí, sino por qué no estoy. Es que sobre todo me agarro a lo que es un hecho. Alucinante. Sentencia del Tribunal Supremo, 28 años de cárcel, pederastia, agresiones sexuales, violaciones, que ya hay una sentencia del Tribunal Supremo, señores, que es que ya no estamos hablando de que esto está en fase de instrucción, de que puede haber intereses políticos de la extrema derecha, de que bla, bla. No, 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 no. Y aquí hay un vacío enorme de información sobre un hecho que ya ha sido sentenciado en sentencia firme en el Tribunal Supremo. Aquí no hay ni trampa ni cartón y hay un vacío tremendo, mientras se hace muchísimo ruido sobre otros personajes que desde luego ni se les apunta ni se les señala por nada, ni siquiera lejanamente, remotamente similar a lo que ya ha sido condenado este señor. Mario, esta es tu casa. Fíjate, con un documental como el que sacó Netflix, en la serie documental En el nombre de ellas, que lo que más me traslada a la gente cuando lo ve es ¿y cómo puede ser que no me haya enterado de esto? O sea, ¿cómo puede acabar en un documental sin que lo haya visto en 200 telediarios? Pues ahí está la clave. Ahí está la clave. Mario, te agradezco un montón. Yo a ti te agradezco un montón como persona, como ser humano, como mujer, como madre, como tantas cosas y como abogada que te hayas atrevido, compañero, que te hayas lanzado y menos mal, porque si tú no lo hubieras hecho, este señor Cote Cabezudo a día de hoy probablemente seguiría. Así que menos mal y gracias. Y esta será tu casa siempre que lo necesites para hacer uso de tu libertad de expresión, que está amparada como derecho constitucional, lo recuerdo por si a alguien parece que se le olvida, en el artículo 20 de la Constitución española, que para algo está ese artículo y parece que a algunos les da mucho miedo que la gente pueda ejercerlo. Totalmente. Pues te mando un beso gigante, Bea. Nos Igualmente. vemos. Hasta luego. Chao.